vamos a hablar de la cuestión que tiene que ver con el delito automotor. Y uno dice por ahí, si se sitúa en la cuestión del delito automotor y la gente que está escuchando, está viendo esta transmisión, tiene que prestar mucha atención porque no es algo lejano a nuestro día a día lo que nos pasa. Recientemente el comisario Dachary estuvo en Buenos Aires, sí, en un evento de relevancia donde se abordó la temática del delito automotor. El comisario Luis Dachary, además de ser director de verificación de automotores de la Policía de Misiones, es un estudioso en la temática, formado en la temática pericial, cuenta con un equipo de trabajo de profesionales que están en la materia, por ello es palabra autorizada en materia de el abordaje del delito automotor, en toda su faceta, no solamente el robo de vehículos, la sustracción o la adulteración, sino también todos los matices que conllevan, y acá vamos a hablar de cómo le afecta al común de la población esta situación que está de manera acuciante en el país. Ahí estamos viendo este evento. ¿De qué se trató, comisario? Bien, esta sería el 7º seminario internacional que organiza IATI LATAM, que es una organización sin fines de lucro que está regulada a nivel internacional, ¿no es cierto? Y lo que la tratativa es justamente el robo del automotor, el recupero, ¿no es cierto? Y cómo se manifiesta esta problemática, este flagelo en los distintos lugares del mundo, básicamente. ¿Qué ganamos nosotros con participar de este tipo de eventos? En primera instancia, ¿no es cierto?, interactuar y nutrirnos de las experiencias de lo que viven otras regiones mundiales con respecto al delito automotor. Nosotros por ahí decimos, ¿qué es el delito automotor? Me cuido que no me roben el auto, ¿no es cierto? Depende de la posición geográfica o la región, se manifiesta de distintas maneras. Nosotros en Misiones por ahí no vamos a tener el problema de que dejamos el auto y nos roban, sino vamos a tener el problema que por ahí nos afecta más al bolsillo, que es cuando llevamos a cabo una transacción o la compra de un automotor y resulta que ese automotor proviene de un ilícito y muchas veces está manchado con sangre, ¿no es cierto? Son delitos graves. Es lo que se estaba hablando justamente en el seminario de cómo se está incrementando nuevamente esta problemática, haciendo alusión a lo que fue en el año 2000, 2001, que dio origen a la sanción de la ley 25761 que regula la compra-venta de autopartes usadas, ¿no es cierto? Porque se da mucho hecho delictivo a mano armada con el objeto de comercializar la autoparte, ¿sí? Tenemos nuevamente te pregunto, en cuanto, porque ahora estamos hablando de cuando está comprobado el delito, pero también hay muchas falsas denuncias de robo. Bien, justamente IATI, ¿no es cierto?, lo que hace es trabaja y hace el abordaje del fraude, del delito de la sustracción del automotor. Es un rol fundamental, ¿no es cierto?, para permitir justamente el desplazamiento de la unidad supuestamente sustraída, ¿no es cierto?, en un determinado punto del país hasta que llegue al lugar de destino donde va a ser recomercializada. ¿Sí? Necesita muchas veces de la participación del titular o el dueño de la cosa mueble registrable en cuanto a generar esa falsa denuncia, ¿no es cierto?, con días posteriores a la sustracción para permitir justamente el desplazamiento de la unidad a través de nuestras rutas, donde obviamente están los controles de las fuerzas de seguridad, ¿sí?, nacionales y provinciales. Sí. Hoy día, ¿cómo evolucionó, digamos, la cuestión del delito automotor? Porque antes era el robo a mano armada, el desguace del vehículo, y ahora estamos ante hechos donde se utilizan, por ejemplo, inhibidores. El vehículo circula, llega a la provincia de Misiones, por citar un área fronteriza, y a partir de allí empieza otra faceta del delito, que es el uso para otros ilícitos. Para nuevos ilícitos, sí. Por eso es considerado justamente el delito automotor como un delito complejo, de tinte transnacional, ¿sí? Misiones nuevamente aparece en escena por la posición geográfica. Nosotros estamos insertos como una cuña, como nos enseñaban en la primaria, en la secundaria, ¿no es cierto?, en geografía, cómo Misiones entra entre dos países, ¿no es cierto?, Brasil y Paraguay, y permite justamente el trato, el tráfico, ¿no es cierto?, ya sea de sustancia prohibida, como así también, ¿no es cierto?, de contrabando de mercaderías que no son de origen lícito, ¿sí? Misiones aparece justamente interactuando en esta posición geográfica y ve, ¿no es cierto?, ve afectado su rol económico en cuanto a la comisión de nuevo delito, como decía, no solamente para la comercialización, sino para el traspaso de sustancias prohibidas de un lugar a otro, de un punto a otro. Sí, para volver al tema que me quedó eso para preguntarte, no sé si se acuerdan, ¿viste el caso de Martínez, el chico que estaba haciendo Uber ahí cerca del Parque de la Ciudad?
se había dicho en su momento que el auto era robado, y creo que por ahí muchas personas están usando eso, puede pasar que usen de excusa como para desafectarse del delito. Claro, obviamente, ¿no es cierto? La sustracción del automotor siempre va a generar o es con fines de la comisión de un nuevo delito, ¿sí? Cuando nosotros por ahí detectamos o esclarecemos un hecho, vemos, ¿no es cierto?, reflejado que el vehículo utilizado proviene de un ilícito anterior, ¿sí? A lo mejor de menor grado que el que se va a cometer. Por eso justamente disfrazan, ¿no es cierto?, el hecho de la utilización de un automotor, ¿no es cierto?, donde le cambian la identidad jurídica, le cambian la placa de dominio, y ese vehículo puede circular porque los controles que tenemos y que tiene todo el país y el mundo se rigen por la placa de dominio, para que entiendan que es la identidad jurídica de esa cosa mueble. Cuando el vehículo nace en la fábrica, tiene una identidad física que es el número de motor y chasis, ¿sí? Eso generalmente va, cuando nace, cuando se inscribe en el registro, adquiere una identidad jurídica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo nos explicamos? Decimos, ¿cómo puede ser que un vehículo sustraído en la provincia de Buenos Aires llegue a Misiones? Y los controles, o se da por el fraude, ¿no es cierto?, como vos bien decías, del hecho de que se presta, en este caso el titular registral, que da ese tiempo, ¿no es cierto?, a que el vehículo se desplace de un punto al otro, o muchas veces se da por el cambio de la identidad jurídica o el que le colocan, para que entiendan, otra placa de dominio. Entonces, con esta nueva placa de dominio, que no está asociada a ningún hecho delictivo, pasan los controles, porque nosotros generalmente tomamos únicamente el dominio para efectuar las consultas a la base de datos, ¿sí? No se da, o sea, físicamente no se puede dar que estemos verificando todos los vehículos, ¿no es cierto?, levantando el capó y mirando, porque claro, sería obviamente algo que no se podrá materializar en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se puede subsanar esta cuestión del grabado, por ejemplo, tanto de autopartes como de cristales? Alguien que le coloca una patente, pero en el cristal, en un control policial, tal cual, van a detectar que... Tal cual, es importante, por eso fundamentalmente mi participación en este seminario, como los anteriores, ¿no es cierto? El Ministerio de Gobierno, la Jefatura de Policía, a lo largo de los años, ya hace 16 años que estoy, ¿no es cierto?, prestando servicio en la planta verificadora, han volcado, ¿no es cierto?, justamente todos los recursos en la capacitación del personal. Lo que decís es muy cierto, conforme a nuestras normas ISO internacionales, que la ley 24449, nuestra ley de tránsito, ¿no es cierto?, ley madre, se ajusta a normativas o estándares internacionales que requieren del grabado de los cristales, que no solamente el dominio, sino el código BIS, ¿sí?, que serían los últimos 8 caracteres del número de chasis. Entonces tiene que haber una correspondencia, eso se denomina técnicamente trazabilidad registral. Claro. Esa trazabilidad se da y se puede verificar en un control. Ahora, ¿qué pasa cuando el cristal es cambiado, ¿no es cierto?, por un hecho fortuito, un siniestro, un robo, ¿no es cierto?, una rotura del cristal? En el caso del granizo que tuvimos, ¿no es cierto?, a fines del año pasado, genera la necesidad de que se reemplacen los cristales, ¿sí? Este cristal puede no tener grabado el código BIS y le pueden grabar el dominio que no le corresponde al vehículo. O sea, sería un parámetro, pero no sería determinante, ¿sí? Claro. Más bien orientativo, pero nos puede dar una pista, ¿sí? ¿Hay algo que te pueda dar un indicio que ese auto... O sea, hay cosas que ustedes miran que dicen, bueno, este auto es más para revisar que otros? Y comenzaríamos, ¿no es cierto?, justamente con las medidas secundarias de identificación, ¿sí? Nosotros la placa de dominio, el grabado de los cristales, la cédula que hace la identidad de la unidad, ¿no es cierto? Esos son parámetros que el personal pero de fiscalización... Pero sin hablar de una vez que lo pararon al auto. Hablando en circulación. Sí, en circulación. Y en circulación únicamente el dominio, porque es lo que toman todos los sistemas de monitoreo. Sí, por eso muchas veces recibimos en la dirección gente que te dice, recibí una multa de Neuquén. Nunca estuve en Neuquén. Resulta que el vehículo que está circulando en Neuquén es un vehículo que le colocan la misma identidad jurídica, o sea, un dominio similar al que está radicado en la provincia de Misiones, y circula y comete hechos de infracciones, o mellizo, gemelo, sí, depende de la jerga, ¿no es cierto? Claro. Hay diferencias técnicas entre un mellizo y un gemelo, nosotros decimos mellizo o gemelo. El mellizo, ¿no es cierto?, tiene por ahí la misma identidad jurídica, y el gemelo tiene la misma característica física de la unidad automotriz. Claro. Por ejemplo, Corsa es un Chevrolet Corsa. Puede variar el color, ¿no es cierto? Entonces decimos, no es mi auto porque el mío es blanco y el que aparece en la foto multa es negro. ¿Sería sustancial que se aplique como en Brasil, que sí o sí a la constatación del vehículo tiene que figurar el color en la documentación? Sí, de hecho hay una disposición del ente regulador, que es la Dirección Nacional, en su momento, ¿no es cierto?, en el año 2011, donde exigía al momento de realizar la verificación que se coloque la coloración del vehículo. Inclusive ellos tenían un catálogo
normativa, ¿no es cierto?, con respecto al tono del color que se presentaba la unidad, justamente para disipar esta cuestión. Es muy importante, Jorge, por ahí hacer hincapié en lo que es la relevancia que toma el grabado de las autopartes. ¿Sí? Misiones no tiene una ley de grabado de autopartes como otras provincias, ¿no es cierto?, donde podemos también de esa forma identificar aquellas partes que no son, ¿no es cierto?, o que no traen una identidad de fábrica y no tienen una identidad jurídica. Sí, eso nos va a permitir a nosotros justamente hacer una trazabilidad de la procedencia del vehículo. Si nosotros hoy tenemos locales que están habilitados para la comercialización de autopartes, ¿no es cierto?, y esa autoparte tiene alguna identidad, ¿no es cierto?, ya de la provincia de origen, nos va a permitir establecer trazabilidad, que es lo que se busca en dilucidar un hecho delictivo de este índole. ¿Hay algún ranking de provincias con más delitos? ¿Tenés algún número de eso? Lo que se habló en el seminario y son las grandes ciudades, Cava, Capital Federal, provincia de Buenos Aires, lo que es el AMBA, ¿no es cierto? Y bueno, después Córdoba, Rosario. O sea, Rosario tiene un índice menor en la sustracción, ¿sí? Sí. Se ve más afectada justamente al comercio, igual que Misiones, ¿no es cierto?, de vehículos robados. Acá sería zona roja de desarmado, digamos. Misiones es zona roja, por llamarlo así, de consumo, por eso siempre hacemos hincapié. Zona roja de todo. Claro, el tema es cuando la gente cae presa, ¿no es cierto?, de alguna estafa al momento de realizar una transacción. Nosotros hacemos hincapié en las cuestiones legales que hacen alusión a que es necesario pedir un informe de dominio, contratar la documentación y principalmente acercarse a una planta habilitada de verificación y realizar la solicitud tipo 12, ¿sí? Muchas veces se dan, y esto es bueno por ahí difundirlo, ¿no es cierto?, en el interior de la provincia, que se contacta por medios online, distintos medios que hay, ¿no es cierto?, de venta o comercialización, pactan un lugar de encuentro a la vera de un camino, una estación de servicio, un lugar no identificado, no físicamente relacionado con el vendedor, ¿no?, que no le permita el rastreo, y la oferta siempre es tentadora, ¿no es cierto?, inclusive con una carpeta donde dice, te doy con la carpeta completa para transferir, ya encontramos el 08 firmado, con supuestamente, ¿no es cierto?, legalizado ante escribanía, con una verificación policial inclusive que es apócrifa, y la persona obviamente que ve todo este cúmulo de documentaciones que respaldan al vehículo, al estado del vehículo y principalmente a la oferta, que muchas veces es tentadora, y bueno, lamentablemente son víctimas después de un fraude en la comercialización. Comisario, hoy día con las plataformas como Marketplace o las mismas redes sociales, el propio Mercado Libre, que tiene muchos vehículos en venta, ¿qué se le recomienda a la gente teniendo en cuenta? Una vez se dice el formulario 12, sí, que es el formulario de verificación física del vehículo que exige el registro de la propiedad automotor, no tomarlo como un requisito, sino como un condicionante, ¿no? O sea, decir, a ver, si bien lo pide el registro automotor, vamos primero a la planta verificadora, chequeamos el estado físico y después avanzamos con la operación. ¿Se le aconseja eso a la gente? Claro, eso sería lo ideal en la cuestión práctica, ¿sí? Si bien vos decís, no voy a transferir o me traen con un formulario 12, chequear, ¿no es cierto?, a través de la realización. Nosotros siempre decimos que si bien tiene un costo porque tiene un arancel que está determinado por el ente regulador, la verificación no es gratuita, ¿no es cierto?, pero comparando con el valor de la unidad, nosotros decimos, bueno, por ahí no es un gasto, sino es una inversión a la hora de asegurarnos que el vehículo que estamos adquiriendo está en legal forma. ¿Qué se hace en una planta de verificación física? No solamente, ¿no es cierto?, te van a mirar el número motor y chasis, sino se va a hacer una trazabilidad con el dominio y principalmente una constatación de la documentación. La provincia de Misiones tiene, y es una de las provincias que más plantas verificadoras tiene, tenemos 29 plantas habilitadas, tenemos peritos que han sido formados y capacitados, ¿no es cierto?, y que están en condiciones de determinar no solamente si la documentación es original, sino si la codificación corresponde a los parámetros establecidos por la fábrica o la planta terminal. Ahora, en cuanto a la verificación física, ¿qué situación es la que más se detecta? ¿Adulteración de la numeración o números que corresponden a un vehículo, no sé, dado de baja o con pedido de secuestro? Y tiene mucha vinculación con el año modelo del vehículo y la gama. En los vehículos nuevos y de alta gama generalmente se está dando la falsificación de la identidad jurídica, o sea, el cambio de la placa de dominio con documentaciones apócrifas. En ese caso vamos a tener el número de motor y chasis original, claro, y eso por ahí cuesta hacerle entender a la gente, no, el número es original, no está adulterado, pero no le corresponde a ese dominio.
está asociado a otro dominio que sí tiene un impedimento legal. Hay ¿sí? también el estado de dominio, el informe de dominio es Exacto. clave, ¿no? El informe de dominio es clave, Jorge, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el informe de dominio se basa en una consulta efectuada por la identidad jurídica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si vos tenés un vehículo, tiene un dominio AA1, yo voy al registro y digo que necesito un informe de dominio del dominio AA1. Me van a dar el informe de dominio, va a estar todo legal, ¿no es cierto? Pero cuando voy a mirar el número chasis no coincide con ese dominio. El dominio es AA2 y ese AA2 sí tiene un impedimento legal. Por eso no conformarse con el informe de dominio. Claro. Sí, hay que hacer El la físico. verificación física. Que el perito vea el número motor, número chasis, documentación, las medidas secundarias de identificación y que haga la consulta a la base de datos. Por ahí, para hacer una recomendación, viste que pasa muchas veces también que hacen una cita en un lugar y pasa esto de que voy a probar el auto y no aparecen más. ¿Cuáles serían las recomendaciones, como 2, 3 tips que la gente tiene que tener en cuenta cuando concierta una cita con otra persona para una venta en cuanto a papeles y en cuanto a justamente dónde reunirse? Primero, nosotros recomendamos, ¿no es cierto?, llevar a cabo la comercialización en los días hábiles, ¿sí? Se da mucho que en los feriados, los días no hábiles para las plantas o para los registros, se lleven a cabo la oferta tentadora, ¿sí? Es muy común escuchar que las víctimas de estafa te dicen, no, pero me dijo, si no me compras ahora te bajo tanto, si no me compras tengo un vendedor ya, y como que no quieren perder la oportunidad, ¿no es cierto? O sea, tienen un ardid, trabajan, ¿no es cierto?, en forma ilícita sobre el mecanismo de llevar o ganarse la confianza del comprador. Lo que nosotros recomendamos es observar a la unidad, ver si está todo bien, si le conforma y bueno, pactar el punto de encuentro, ¿no es cierto? Luego hacer una verificación, o decir, bueno, nos encontramos en la planta verificadora tal día, tal horario. Una vez que pasa que tengo el formulario 2 en la mano, hacemos la transacción comercial. Como modo de prevenirse. Muchas veces se da también incluso de que gente firma documentos. O sea, Sí. a ver, yo tengo un Corsa con todos los papeles, le entrego a la persona, me entrega una Amarok adulterada. Y yo firmo los documentos, genero un compromiso financiero. Sí. Cuando voy a verificar para hacer la transferencia, obviamente queda secuestrado y yo me quedo sin el auto y con una deuda. Claro, totalmente. Suele pasar. Suele pasar, sí, por eso, bueno, esos son ya, escapan a la esfera registrada, ¿no? Todas son contratos entre partes. Delitos financieros, claro, otra instancia. Ya entraría así más en la parte judicial, ¿no es cierto? Como la estafa, no en el vehículo en sí que tenga el pedido, sino más bien porque va a tener que asumir el compromiso, porque de hecho asumiste, ¿no es cierto?, abonar ese monto, ¿sí? Y ahí al delito financiero no le importa el concepto, hay un documento firmado y eso tiene poder legal. Se ejecuta pero y en cuanto a lo que es, digamos, este tiempo donde mucha gente, si bien la venta de vehículos ha caído sustancialmente, hoy nos encontramos con gente que, por ejemplo, ha tenido un inconveniente con su vehículo y decide bajar de categoría. Sí. Por ello también se mueven estas ventas, ¿no? ¿A partir de qué año de vehículo es obligatoria la verificación física? Bien, la verificación como obligatoria en el ámbito registral es del año 2001 para abajo, ¿sí? 2001 para abajo están exceptuados, digamos, de realizar la verificación, y hacia arriba sí tienen obligatoriedad para hacer la transferencia. Claro. Ahora, esto no implica, ¿no es cierto, Jorge?, que la persona, como te digo, más allá de la cuestión, el requisito legal para la transferencia, claro, sino asegurarse, ¿no es cierto?, de la inversión que está realizando, ya sea si baja de categoría o si adquiere una unidad de mayor valor económico, ¿no es cierto?, siempre hacer la verificación sin importarle el año o modelo del vehículo, ¿sí? Es una garantía personal, o sea, yo lo haría, claro, más allá que estoy trabajando en verificación, y recomiendo que se la haga. Por eso digo, decir, bueno, pero y tiene un costo, bueno, pero ese costo, si lo comparamos con el valor de lo que es el capital que puedo perder, es insignificante. ¿Cuánto está hoy, por ejemplo, una verificación? Hoy una verificación, conforme a los parámetros establecidos por la Dirección Nacional, con el formulario 2 incluido en planta verificadora, está a 30.000 pesos. O sea, cualquier vehículo vale arriba de 10 millones de pesos. Esa cifra no tiene incidencia. A eso es lo que yo voy, ¿no es cierto? Decimos, bueno, yo no digo que 30.000 pesos sea un monto insignificante, claro, o sea, a todos nos cuesta, ¿sí? Más teniendo en cuenta la situación económica que estamos. Pero si tengo que decir, bueno, me aseguro de no perder 6 millones, 30.000 pesos yo creo que no es algo que tengo que considerar como un riesgo, ¿no es cierto? El riesgo sería no hacer la verificación y perder el capital del valor de la unidad.
Hay algunos autos que son más propensos a ser robados o usados para algún delito. Lo que se ve, por ejemplo, depende de la finalidad. Sí. Para la comercialización siempre son autos sedán de uso común, por ejemplo, por decir marca, no quiero caer por ahí en mencionar una marca. No pasa nada, no pasa nada. Chevrolet Corsa, son los autos que más... Autos populares. Sí, autos más estándares que se ven, claro. ¿No es cierto? Volkswagen Gol, son autos que vos decís, bueno, la media puede llegar y bueno, son autos que se mueven fácil en el mercado ilegal. Ahora, si es para el tráfico de sustancias, lo que hablábamos en el seminario, se tiende más a las camionetas, ¿no es cierto?, los utilitarios que nos permite un desplazamiento dinámico, o les permite en todo caso a los que cometen el ilícito un desplazamiento dinámico en terrenos no del todo propicio para, claro, para la circulación, y le dan esa facilidad del transporte de carga, ¿sí? Decimos, bueno, ¿por qué no usan un camión y no una camioneta? A lo mejor la camioneta lleva menos, pero le permite mayor dinámica en el traslado, en el paso, ¿sí? Por eso depende de la finalidad. Se está dando el robo con fines de contrabando. O sea, antes se daba que se llevaban a Paraguay en canoas, en balsas. Capaz que te acordarás de la época de los Peugeot, y se robaban los Peugeot 504, 405, claro, y pasaban en las balsas a Paraguay. Eso se, concluyó, porque Paraguay también como que afinó un poco la cuestión de su registro, ¿no? Paraguay, claro, Paraguay tomó con mucha seriedad la cuestión justamente del ingreso de vehículos de otros países, ¿sí? Tal el Tratado de Asunción, ¿no es cierto?, donde justamente vuelcan como un blindaje, ¿no es cierto?, al ingreso de vehículos, porque ellos tenían un sistema muy endeble. Hoy por hoy sí se está trabajando de manera conjunta con Brasil y con Paraguay. Obviamente no estaría en condiciones de decirte que no pasan en canoa, ¿no es cierto? De hecho que conforme a los últimos informes de medios nacionales, inclusive se ha visto, ¿no es cierto?, cómo pasaban inclusive máquinas agrícolas, ¿no es cierto?, pasan en improvisadas balsas, ¿viste? Pasa, nosotros tenemos los pasos limítrofes, el río Uruguay, por ejemplo, que tiene un cauce muy angosto, ¿no es cierto?, estrecho, que permite por ahí decir, bueno, asumimos el riesgo y bueno, de última perderán la mercadería, ¿no es cierto? Si cae al agua, cae al agua. Habría que ver, ¿no es cierto?, en el fondo del río. ¿La máquina agrícola se verifica también? ¿Tiene número de motor? Las máquinas agrícolas se verifican, a partir de ya en 97 fueron incorporadas al régimen. O sea, ¿van allá a la planta? ¿Tienen? ¿O va al verificador? A ver, las máquinas agrícolas no deberían circular, pues nosotros por ahí decimos, ¿cómo esta máquina o este tractor está circulando? ¿Tiene que ir en un carretón? Tiene que ir en un carretón especial, ¿no es cierto?, que sea adecuado para el traslado de la máquina, o existe, como vos decías, la posibilidad de que el dueño de la máquina contrate el servicio a domicilio que está estipulado en el DIGEL. O sea, ¿no pueden circular por ruta? Las máquinas, si no tienen medidas de seguridad, no solo activa y pasiva, que se ajusten a la ley de tránsito, no pueden circular en la ruta. Porque viste que, no sé, pasó zona Santa Fe y eso, que tienen esas máquinas enormes, claro, yo vi por la ruta. Pero muchas veces toman, sí. Tienen permisos especiales. Claro. Hay máquinas que tienen las medidas de seguridad, iluminación, ¿no es cierto?, las medidas de seguridad para el conductor también. Incluso me contaban que en la zona de Rafaela tienen un seguro temporario, claro, porque van con custodia adelante, atrás, vehículos que van alertando físicamente, y cuentan con un seguro temporario de circulación. Son distancias cortas, claro, ¿no? Porque es muy complejo cargarlas en un camión. Una vez me explicaban, yo preguntaba lo mismo también, y hay una contemplación con las medidas de seguridad, vehículos de apoyo, banderas, o sea. Las máquinas agrícolas adquieren una placa de dominio especial, ¿no es cierto?, que permite la registración. Generalmente no le dan la cédula, porque sí le dan el título, porque la cédula sabemos que es el elemento necesario para poder circular en la vía pública de uso común, entonces frecuente. Entonces, para el uso dentro de lo que es el campo, ¿no es cierto?, el área agrícola donde va a desempeñar la tarea, les piden la documentación y se registra, ¿sí? Ahora, para circular en la vía pública necesita otro tipo de requisitos. ¿Y los autos recuperados de los delitos? Que si no son reclamados, si no aparece un dueño, qué sé yo, ¿qué se hace con el auto? Bien, los autos, una vez que son secuestrados, ¿no es cierto?, y que está adulterada su identidad física, dejan de ser una cosa mueble registrada, ya es un objeto, ¿no es cierto?, que carece de valor porque no está expuesto a la comercialización, carece de identidad y quedan alojados en un depósito judicial a resguardo, ¿no es cierto?, a disposición de la justicia. ¿Cuáles son las medidas que corresponderían, ¿no es cierto?
Si es un delito, eso va a quedar en la causa o va a quedar sujeto a una causa judicial. Ahora, si es por una cuestión de tránsito, generalmente como vemos nosotros en los corralones municipales, inclusive pueden llegar a ser susceptibles de algún tipo de remate, siempre y cuando no tengan modificada su identidad física. Claro, porque en el Corralón hay una montaña de motos, por ejemplo, una cantidad impresionante que la gente ya abandona directamente. Es que muchas veces la multa es más onerosa que el costo si vos de la estás pagando la moto, por ejemplo, la cuota. También me explicó una vez el director de tránsito de la municipalidad, vos estás pagando una moto, caes, te sale más barato seguir pagando la cuota y que la moto se pudra en el Corralón porque las multas son muy onerosas. Son muy Incluso las multas por alcoholemia, hoy unas multas de acuerdo al porcentaje de alcoholemia supera el $1.000.000. Entonces muchas veces si agarran una moto, queda la moto, ¿no? Yo creo que pasa por ahí. Y lo ideal sería la descontaminación, ¿no es cierto? Trabajar sobre un plan integral de descontaminación, compactación. Hubo un proceso muy interesante que desarrolló la provincia. Se ha desarrollado a través del, inclusive en el ámbito de la justicia administrativa de falta, ¿no es cierto? Y aparte de eso, lo que se logró es con el Superior Tribunal, ¿no es cierto?, llevar a cabo la compactación de vehículos que ya estaban o que eran objeto de secuestro en causas judiciales, ¿no es cierto? Eso fue histórico y se está trabajando en nuevas compactaciones, ¿sí? Porque ya pasa un periodo de tiempo donde esa unidad ya deja de tener un sentido para la causa, porque la causa ya está, ¿no es cierto?, esclarecida, ya se comprobó y bueno, como te decía, no hay forma de que la persona recupere ese vehículo una vez que su identidad está adulterada, ¿sí? Conforme a lo que dice la norma técnico-registrales, si yo me roban mi vehículo, mi auto, mi moto y se recupera o yo recupero, ¿no es cierto?, informa a la autoridad policial y cuando se recupera se constata que fue adulterada la identidad de esa moto, de ese auto, el digesto prevé la asignación de un código que va a reemplazar al código de fábrica, que es el RPA o el RPM, que va a sustituir a la identidad. Sí, son casos muy particulares, muy específicos. ¿Por qué? Pues yo tengo que demostrar, ¿no es cierto?, que esa era mi moto o ese era el auto que a mí me robaron. ¿Y cómo hago esto si el número de motor y chasis está adulterado? Pues ahí se hace un proceso de pericial, ¿no es cierto?, que muchas veces se trata de revenir la identidad que fue borrada, para que entiendan, a través de un proceso químico, que es un revenir más reditual, ¿no es cierto?, en cuanto a los resultados. Y ahora se está trabajando mucho en lo que es la identificación electrónica, ¿sí? Nosotros sabemos que los autos ya vienen con módulos electrónicos de encendido, que interactúan, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de la unidad, y esos módulos tienen incorporado el código BIN o el número de chasis de fábrica. Entonces muchas veces físicamente no se puede recuperar porque el revenido ya no arroja un resultado positivo en cuanto a la identidad real. Entonces vamos a la lectura, ¿no es cierto?, los módulos electrónicos que hacen a la identidad del vehículo y se puede lograr. Por eso es que se da que vos a veces vas a pedir un repuesto para un auto y te dicen tráeme la cédula. Sí, porque entonces ahí ingresan, toman el número de chasis y de manera electrónica salta un dispositivo, un sensor, un sensor de presión de neumáticos. Sí, me pasó a mí. El sensor de presión de neumáticos llevas a la concesionaria y con el número de código saca de esa serie, porque no son de toda la serie, sino de ese vehículo específicamente, de ese modelo, ese rango, y lo hacen de manera electrónica. Y muchas veces se da que al ingresar ese código BIN en el sistema, ¿no es cierto?, de determinada marca, te dice vehículo robado, ¿no es cierto?, te aparece en rojo, llaman a la policía y tu auto, te fuiste a buscar un repuesto y tu auto queda... Las concesionarias también trabajan en red cuando... Las concesionarias tienen sistemas, hay algunas concesionarias que tienen sistemas, más que nada, no concesionarias, sino marcas de vehículos que tienen estandarizado, ¿no es cierto?, y tienen una base de datos propia, donde ellos van incorporando cualquier tipo de denuncia de robo de vehículos. Eso es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Cuando nos dicen, bueno, me voy a buscar un vehículo, me piden el número de chasis y resulta que tengo un problema legal. Están vinculados. Hoy por hoy, Jorge, con la globalización de la información y la inteligencia artificial, hoy todo lo que está en el aire puede ser susceptible, ¿no es cierto?, de interactuar y de estar comunicado. Nosotros tenemos en la provincia de Misiones, la única provincia, y no excluye a nadie, ¿no es cierto?, es la única provincia que tiene un sistema, una base de datos propia que se genera con las verificaciones físicas en las plantas y las verificaciones técnicas, ¿sí?, lo que hablábamos en el seminario. Misiones hoy está globalizada. Hoy yo voy a verificar un auto en Posada o en Andresito y voy a ver los antecedentes anteriores del vehículo. Ahora, ¿usted no en algún momento se hizo la verificación técnica vehicular, así como el Saimán o es solamente verificación física? Nosotros a partir del año 2020, con el decreto 2237, somos el órgano de control de los talleres de revisión técnica vehicular.
Entonces, de control en el sentido de la auditoría y la habilitación técnica, ¿sí? Nosotros tenemos un departamento que es verificación técnica vehicular, que está a cargo del ingeniero Climicin. Bueno, esta persona es la que realiza, ¿no es cierto?, junto con el equipo de verificación, las auditorías en todos los talleres de revisión técnica de la provincia. Pero no hacen ustedes la verificación física de los vehículos. No se hacen las plantas policiales, sí, pero sí tenemos un departamento que lleva el control del funcionamiento de los talleres. Una data ahora, me tocó ir acá al Saimán, los sistemas de lectura de radares detectan la verificación técnica vencida y te llega la multa. Sí, las cámaras, la videocámara del tránsito. Se ha trabajado mucho con la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, inclusive no solamente lo que yo explicaba en su momento con el tema del sistema de monitoreo, ¿no es cierto?, la lectura de las BTV vencidas, nos permite a nosotros interactuar con otras provincias. ¿Sí? Si un vehículo ahora, más que viene en la época del receso invernal, donde mucha gente nos visita, van a pasar vehículos de otras provincias, al ser escaneados por el sistema de monitoreo, obviamente que nos va a permitir a nosotros determinar si el vehículo tiene o no la verificación técnica. Esto no va a suplantar los controles que hace la policía de tránsito o los tránsitos municipales, ¿no es cierto?, sino viene a reforzar justamente aquellos lugares, obviamente que, como yo decía en su momento, no podemos pretender tener un inspector en cada esquina, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial no reemplaza, pero sí, ¿no es cierto?, apoya y construye un sistema de seguridad más integral. ¿Hay un control, así, una base de datos que ya es nacional o se manejan por provincia y después comparten? Cada provincia genera su base de datos y comparte con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y esta agencia nos permite, como provincia, ingresar a esa base de datos únicamente con la finalidad de ver si tiene o no la verificación técnica habilitada o al día vigente. Claro. Comisario Dachary, importante destacar estos tips, como decía Leo, para que la gente tenga en cuenta y cuando uno habla de esta temática, la gente no lo vea como algo lejano, sino que en algún momento alguien va a querer cambiar su moto, va a querer cambiar su auto. Las motos también se verifican en la planta, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Las motos a partir del año 2004 para arriba, sería hasta la actualidad, tienen la obligación de verificar nacionales o importados. O sea, hoy por hoy ya se unificó. En el 2022 hubo una reforma a lo que es el digesto de normas técnico-registrales, que es el código de procedimiento de todo lo que sea materia registral, y ahí se unificó, ¿no es cierto?, el año para los vehículos 2001 y las motocicletas sin distinción de origen del año 2004. Claro, importante destacar esto porque las motos son un vehículo muy popular por estos días y también importante que la gente tenga en cuenta esto, ¿no? De no caer en el engaño, más aún volviendo con esto de las plataformas de marketplace, Mercado Libre, los grupos de WhatsApp, donde se ofrecen tentadoras propuestas y termina la gente cayendo. Lamentablemente sí. Bien, comisario, muchas gracias por visitarnos aquí. El comisario Luis Dachary, director de verificación policial de la provincia de Misiones, hablando sobre delito automotor y dándonos pautas que hay que tener en cuenta a la hora de verificar la legalidad de un vehículo al momento de adquirirlo. Hacemos una pequeña pausa, lo despedimos al comisario Dachary y seguimos nosotros aquí en La Mañana ATR por UNAM Transmedia.